A medida del paso del tiempo, muchos países se están preparando para ingresar a la nueva normalidad que la pandemia nos obliga a adoptar. Dejando atrás las semanas con estrictas medidas de confinamiento, algunas naciones se encuentran flexibilizando ciertas actividades para poco a poco volver a reactivar sus economías. Aquí te contamos algunos ejemplos. En Japón, la normalidad comenzó a regir esta semana tras levantarse el estado de alerta sanitaria por coronavirus, lo que significa la reapertura progresiva de comercios y oficinas, aunque con medidas preventivas para evitar nuevos contagios. En España, Madrid y Barcelona han entrado en la primera fase del desconfinamiento. Recordemos que ambas ciudades han sido muy golpeadas por el coronavirus. Tras 10 semanas en cuarentena, se ha permitido la reapertura de las terrazas de los bares, de los espacios de culto y de museos o bibliotecas, siempre con un aforo limitado y manteniendo las distancias de seguridad, así como las reuniones de hasta 10 personas. Finalmente esta semana, el sábado, que también es un tema que hay que considerar, supimos oficialmente las condiciones de fase 1 y hemos decidido abrir hoy, pues básicamente para que, al menos en el centro de Madrid, en la Plaza Mayor, si alguien pasa, pueda tomarse un café o una bebida. Es decir, también en hostelería somos un poco servicio público y yo creo que es necesario que empecemos de la manera que podamos a ir abriendo los negocios poco a poco. Además, se ha anunciado que España levantará la cuarentena para los turistas extranjeros el próximo 1 de julio, con lo que pone fecha a su reapertura al turismo internacional, anunciada el pasado fin de semana. Un primer paso que ahora hace falta completar con un protocolo de viajes común para Europa o acuerdos bilaterales con otros países. En Irán, se abrieron las puertas de sus mausoleos y otros centros religiosos tras más de 2 meses de cierre para evitar la propagación de la COVID-19 en el país. Los responsables del mausoleo controlaban constantemente que no se congregaran muchos fieles a la vez y que permanecieran poco tiempo en el suelo rezando, y en general dentro del recinto. En Tailandia, los establecimientos públicos de Bangkok, como centros comerciales, tiendas departamentales y restaurantes, han implementado las diversas medidas de distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus. En el caso de los restaurantes, en su mayoría han colocado mamparas de plástico sobre las mesas para evitar el contacto entre los comensales. En Sri Lanka, el gobierno levantó el toque de queda en toda la isla, con el objetivo de reiniciar las actividades económicas del país. El toque de queda se alargó durante casi 2 meses y fue impuesto para frenar la propagación del coronavirus. En Grecia, la cuarta fase de desescalada de la crisis del coronavirus empezó con la reapertura de bares y restaurantes, aunque los dueños de estos negocios no tienen muchas expectativas de garantizar la supervivencia de sus empresas, debido a la ausencia de turistas. El protocolo de seguridad prevé que solo puedan funcionar establecimientos con espacios abiertos o semiabiertos. Προσδοκίες, παιδιά, δεν έχουμε. Είμαστε πολύ συγκρατημένοι. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Τουρισμός, όπως ξέρετε και εσείς, δεν υπάρχει. Το κέντρο στηρίζεται στον τουρισμό, καλός ή κακός. Τουρισμός δεν υπάρχει. Όπως βλέπετε και έξω έχουμε 10 τραπέζια με το ζόρι και αυτά τώρα είναι άδεια. En República Checa, la última fase de desescalada dio inicio, lo que significa la reapertura de piscinas y de los recintos cerrados de los locales de hostelería y gastronomía. La otra novedad es el levantamiento de la obligación de usar mascarilla al aire libre, quedando preceptiva en el transporte público, tiendas y otros espacios cerrados. Sin embargo, muchos siguen llevando esta prenda como precaución voluntaria. También desde hoy vuelven a operar servicios de taxi y se permiten asimismo actos colectivos, incluidos los religiosos o culturales en teatros o cines, siempre que no superen un máximo de 300 personas y los asistentes que no sean miembros allegados mantengan un distanciamiento físico de 2 metros. Las medidas adoptadas por estos países y sus resultados serán un referente para aquellas naciones que continúan en cuarentena.